realidad de la diferencia entre el lenguaje decimal de nosotros los humanos y el lenguaje binario de la computadora. Para entender un poquito más lo que es la, el manejo de, del lenguaje computacional, hoy vamos a ver algunos videos, vamos a empezar a diferenciar dónde se pueden crear los errores computacionales. ¿Y por qué estos? Con el tiempo. ¿Por qué estos con el tiempo? Vamos a compartir lo que es pantalla y primeramente vamos a continuar con lo que nos quedaba pendiente antes de entrar a lo que es ya el manejo de números en la computadora. Entonces, acá nosotros tenemos en lo que es conversiones. Habíamos visto que era muy sencillo de llevar de un binario a un... Muy bien, voy a grabar la clase. Gracias por recordarlo. Recording in progress. Ya. Cualquier duda, o levanta la mano o lo escribe en el chat también. Bueno, empecemos. Nos decía en algunos ejercicios, la anterior clase, por ejemplo, convierta 10110010 en base 2, o sea, el número binario a decimal. Esto es muy sencillo, simplemente hay que ir de izquierda a derecha, ¿no? Recordando lo que les dijo la anterior clase. Empezábamos de izquierda. ¿No? Empezábamos de izquierda, de derecha a izquierda. ¿No? De derecha a izquierda, de acuerdo a nuestra posición en la pantalla. ¿Ya? Entonces, simplemente, así de manera de recordar, teníamos la primera cifra, acá, multiplicar, y esta la multiplicábamos por 2 a la 0. ¿No? Que sería la base y sería el exponente. Siempre va a ser así. Siempre se va a multiplicar por la base elevada a 0, que va a ser siempre 1, ¿no? Porque nos vamos a hacer con otro color. Acá la siguiente cifra. Este 1, que se queda acá, lo vas a multiplicar por 2 elevado a la 1, ¿no? Es la base, elevado a la 1.
Para esta. Tenemos acá. Y bueno, y así sucesivamente. Vamos a hacer con este color. Tengo esta cifra, que es esta de acá, la tercera, de derecha a izquierda, que se eleva por la base, elevado al cuadrado, y así sucesivamente. Por ejemplo, tengo esta cifra de acá, que es la del final, que va a ser esta. La voy a elevar por la base, elevada a 8, porque hay del 0, empezando el 0, en potencia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cifras, ¿no? Y así, luego de hacer las operaciones individuales, me sale la sumatoria del número en base 10. En este caso es 358, ¿no? Eso, así de sencillo, aplica para cualquier conversión de binario a decimal. Y incluso pueden intentar hacer con cualquier otra base, pero a nosotros nos interesa conocer por ahora el lenguaje binario para analizar lo que son los errores. Ya, luego continuamos, y si yo quiero llevar 358 en base 10, habíamos quedado en que tenemos acá, tenemos a binario, y es lo que hay que hacer es simplemente dividir, como se había hecho acá, ¿no? De binario a decimal. Acá está, ¿no? El procedimiento, de 358 se divide entre 2, y el, el cociente va a ser la cifra que voy a colocar al final, ¿no? Voy a ir dibujando igual de izquierda a derecha. Voy a ir colocando acá, este de acá, va a ser este de acá, ¿no? Este de acá, este de acá, es el cociente, ¿no? 358 da 179, ¿no? Entonces, el cociente es 0, porque 358 es un número par. Este 179 lo divido entre 2, me da 89 más 1, que es mi cociente, ¿no? 89 por 2, 89 por 2, me va a dar 178, y más 1, que va a ser mi cociente, voy a tener 179. 89, lo vuelvo a traer para acá, lo divido entre 2, me da a 44. Por 2 me da 88, más 1, que es mi cociente, va a ser esta misma cifra. Acá me da 89. Este 44 entre 2 da 22, y 0 es mi cociente, ¿no? Entonces, esta cifra se va dibujando, se va a venir acá directamente, se va trasladando, y se va formando el número binario hasta que tenga
un número, un valor, donde el cociente sea 1, ¿no? Y la división ya no se pueda realizar. Entonces, estos pasos de conversión son muy sencillos. Tampoco es para que les pregunte en el examen o les tome una práctica sobre esto, porque la idea es que ustedes conozcan cómo se puede hacer, de dónde sale, y no lo hace solo la computadora, porque la calculadora, porque sí la han programado, ¿no? Entonces, importante que ustedes conozcan, ya, importante de dónde sale, qué operaciones hace en milésimas de segundo, una calculadora binaria, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 358, voy a compartir una calculadora binaria de internet, ¿no? Y lo voy a poner acá, 358. Voy a llevarlo de decimal a binario. Y me va a dar la misma cifra. Yo quiero esto, llevarlo de binario a decimal. Me va a decir que es 358. ¿No? Entonces, esto era interesante preguntar hace unos 10, 15 años, cuando no teníamos internet, ¿no? Entonces, antes de entrar al desarrollo de la computación, tenemos hace 15, 20 años, vamos a terminar con lo que es las conversiones, y aquí viene la parte que nos va a interesar, porque no toda la vida son números enteros, ¿no? Nosotros sobre todo vamos a trabajar con datos decimales. Y decimales en el sentido de que no es el lenguaje decimal, sino decimales que están con coma, ¿no? Con la coma. En este caso me dice, convierta 0.2 a octal y binario. El lenguaje octal no lo vamos a tomar en cuenta para esta clase, y solo vamos a llevarlo a binario, ¿no? Entonces, vamos a irnos al inciso B, convierta 0.2 en base 10 a binario. Simplemente lo que hay que hacer, yo tengo aquí 0.2, tengo que multiplicarlo por la base, que es 2, ¿no? Una vez que yo he multiplicado, esto me sale que es 0.4, ¿no? Este 0.4 que he obtenido, que es mi resultado, lo voy a llevar acá, ¿no? Ahí. Y lo voy a volver a multiplicar por 2. Me va a dar 0.8. Este 0.8 lo voy a llevar allá. Lo voy a multiplicar por 2. Me sale 1.6. Este 1.6, como ya estamos hablando de sistema decimal, voy a retirar el 1 y solo voy a llevar la fracción, que es 0.6, y lo voy a multiplicar por 2. Lo mismo voy a retirar el 1 y solo voy a llevar en este caso el 0.2 acá, y así sucesivamente hasta cuando yo quiera, ¿no? Punto, 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 hasta cuando uno quiera.
parar. Ya, y ahora, ¿cómo hago con estas cifras? ¿No? Lo que tengo que hacer es simplemente, una vez que yo tengo esto, es trasladar las cifras que he encontrado y colocarlas por orden de prelación. Por ejemplo, el 0 está acá, lo voy a llevar acá. Este 0 lo voy a llevar acá. Este 1 lo voy a llevar acá. Y obviamente el otro 1 también lo voy a llevar. Y así sucesivamente. El 0 y etcétera. Y ahí son todos los números que están después de la coma, ¿no? Después de la coma. Entonces yo tengo que 0.2 va a ser, en este caso, 0,001100110011 hasta cuando yo quiera parar. O sea, puede ser hasta el infinito si se quiere. ¿No? Entonces, acá es donde, acá es donde más adelante va a venir el verdadero problema. ¿Cuándo voy a parar de los cálculos en el tema decimal? Allí es donde se genera el error en las computadoras, ¿no? Cuando se para. Entonces, todo este tiempo, desde que ha empezado a desarrollarse la tecnología, se ha buscado reducir al mínimo este error, porque ustedes saben, si tienen un error muy grande cuando hacen un cálculo mayor en una computadora, obviamente esto se dispersa y tiene un dato irreal, ¿no? Entonces, la tecnología ha ido evolucionando y eso vamos a verlo en unos instantes que se puede hacer. Mientras tanto, esto es importante que sepan cómo sale. Y lo mismo, tengo 0.2, voy a compartir mi calculadora binaria. Tengo 0.2, decimal a binario, 0.2, calcula 0, y aquí nos da automáticamente el binario en decimal, ¿no? Entonces, acá nos da lo que hemos encontrado ahí, haciendo operaciones manuales, ¿no? Esto ha tomado unas milésimas de segundo, a nosotros nos ha tomado para hacer la explicación por lo menos 2 o 3 minutos. Y obviamente si se les da un ejercicio manual a ustedes, les va a tomar también su tiempo. Esto no podías encontrarlo hace algunos años, así de fácil, simplemente entrando y buscar una calculadora online en internet. Entonces, el internet, uh, el internet, a los ingenieros nos ha reducido muchísimo el trabajo sumado a al avance de los chips
de las computadoras, de los procesadores, de los celulares y de toda la tecnología que ya se ha ido consolidando hasta la fecha, ¿no? Entonces, seguramente estos ejercicios eran preguntas de examen, pero como se dan cuenta, no tiene mucho sentido hacerlas, ya que ustedes pueden resolver con una herramienta a la mano en menos de un segundo. No tiene mucha utilidad, pero sí es importante que ustedes como ingenieros sepan de dónde salen los resultados. Y no es magia, ¿no? No es algo que está programado en Internet y salió de algún lado y no sabemos de dónde. Ese es el objeto de esta parte. ¿Qué pasa si yo tengo un número fraccional que tiene su parte entera? O sea, mixto, entero, fraccional. Como que estamos viendo acá, tenemos este número, dice, llevar 358.2 en base 10, es este de acá, a binario. Pues simplemente se hacen dos operaciones diferentes. Entonces, la parte más importante que espero que entiendan. Hemos hallado primero el 358, luego hemos hallado el 02. Es todo esto que está con está con, ¿no? Entonces, esto es 358 y este es de acá, de aquí, no, a mejorarlo. Entonces, este de acá es el 358 y este es acá, todo este cuadrado es la parte entera, ¿no? La parte entera, el cuadrado café, el cuadrado verde es la parte fraccionaria, ¿no? Entonces, esto es el 358 y el otro va a ser el 0.2, ¿no? Simplemente se une. Es una unión y se tiene aquí el punto, ¿no? Se hacen dos operaciones independientes para la parte entera, ya sabemos cómo, y para la fraccionaria, ya sabemos cómo. Para la parte entera, se convierte dividiendo entre 2 y recopilando sus cocientes. Para la parte fraccionaria, se divide o se multiplica la fracción por 2 y se va recopilando la parte entera de los resultados. Se va recopilando, la parte entera de los
Se va recopilando la parte entera de los resultados que obtenemos de los resultados parciales. Esto ya lo hemos visto. Pueden revisar la grabación o simplemente pueden ver en la biografía también. No hay nada del otro mundo, no hay nada inventado, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo convertir? Verificaremos el 358.2, que es igual a esto. A ver qué nos dice. Vamos a copiar esto. Vamos a ir a nuestra calculadora. Vamos a hacer este ejercicio. Da. A ver. Sí, efectivamente, nos da el valor que ha dado. ¿Con cuántas cifras? A ver, contemos. ¿Cuántas cifras significativas? A los que no sepan qué es una cifra significativa, son los valores que están después de la coma. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cifras significativas. 20 cifras significativas, no nos da más. No implica eso que vaya a parar en el número 20, se dan cuenta, son más de 20. Esto se va hasta el infinito, lo que es la parte de la fracción, y solamente nos bota con 20. Y hay unas cifras que no nos dan. Me dice convierta 0.0101, 0.1, en base, en base, en base 2, ¿qué procedimiento tengo que seguir? Lo que es la fracción del binario, porque fíjense, ¿no? Está en base 2, esto no es el 0.010, está en binario, no es en base decimal. Entonces, lo que tengo acá, simplemente tengo que hacer el procedimiento inverso de lo que hacía para convertir de binario a decimal en partes en los números enteros, ¿no? Simplemente lo que tengo que hacer es la primera cifra de izquierda a derecha, ¿no? Empezando desde el punto, aquí para allá, voy a tomar la primera cifra y esta la voy a llevar directamente acá y la voy a multiplicar por 2 a la menos 1. Ya no es por 2 a la 0. 2 a la 0 es para la parte entera. Esto es decimal. Entonces vamos a seguir una coherencia del 2 a la menos 1 en la potencia. El 1 es acá la siguiente cifra. Voy a llevarlo acá y lo voy a multiplicar por 2 a la menos 2. El 0 es la subsiguiente cifra. Acá la tercera cifra. La voy a llevar acá. Lo voy a multiplicar por la base elevada a la 2 a la menos 3, ¿no? Inmediatamente, así sucesivamente, hago la suma y me sale igual a 0, 3, 0.33, 98, 43, 75. Entonces, ¿qué implica eso?
Esto será igual a 0.34, ¿no? Será igual que lo que estaba buscando. Será igual a 0.34. La respuesta es no. No es lo mismo que 0.34. ¿Cuándo me va a salir 0.34? Cuando tenga muchísimas más cifras adelante y me salga más decimales, pueda redondear. Entonces, aquí si se fijan, es importante esto. 0.3398 no es igual a 0.34. Ahora, hay un error. Pequeñito, pero hay un error. ¿No? 0.33. Hay un error de 0.01, ¿no? Si hago mi operación, mi error va a ser igual a 0. A 0.33984375 menos 0.34. Esto va a ser igual a cuánto, ¿no? Vamos a verificar. Vamos a la calculadora y verificamos. 0.3398 4375 menos 0.34. El error va a ser de 0.0303156, ¿no? Entonces, no es lo mismo y dependiendo de la computadora, cuando se tiene unas operaciones limitadas, ¿no? En el caso de fracciones decimales, hay un pequeñísimo error que en algunos casos, cuando son cifras muy grandes, sí nos va a crear problemas y tenemos que aprender a manejar. Entonces, ya tenemos una parte de lo que es teoría de errores. Eso lo vamos a ver a fondo, obviamente. Vamos a hacer ejercicios de ese tipo y vamos a explicar primeramente de dónde y por qué es este error. ¿Por qué solamente se ha tomado, en este caso, 2, 4, 6, 8, 9 cifras significativas? Voy a tomar más, ¿no? Entonces, esto es 0.34. Verifiquemos. Entonces, tenemos acá el 0.01011100. Vamos a ir a nuestra calculadora. 0.1011101. A ver, estoy equivocado. Esto está en binario. Vamos a ver qué nos da. Calcular de binario a decimal. A ver qué nos da. 0.3408. A ver, vamos a ver. ¿Es el mismo? 0.10101 110. A ver. 1.0.1.0.1 110. 0.1.0.1.1 110. Nos sale lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si sigo haciendo las operaciones de manera manual acá, ¿no? Y quiero ver a dónde me llega. Que le pongo un 0 y de manual a manual voy aumentando más cifras significativas. Pero que seguramente sigue siendo un 0.
Y al final vamos a llegar a que esto va a ser, lo vamos a poner acá 0.34 como decimal a binario y veremos cuántas cifras significativas nos da. Fíjense, nos da 20 acá, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 cifras significativas en lo que es binario para 0.34 y recién nos da a cabalidad qué cosa es. Nosotros teníamos hasta acá, ¿no? Hasta acá y nos daba 0.33. Eso se llama error de truncamiento. En el caso de muchas computadoras que aún hay, dependiendo de su capacidad, de su palabra, ¿no? Así se llama, la capacidad de la ejecución de su palabra. Ellos pueden responder con este tipo de errores, ¿no? Que 0.33 no es igual a 0.34, ¿ya? Entonces, acá tengo, bueno, el octal tiene de octal a decimal, es un ejemplo, ¿no? Y te dice esto convertirlo de 0 utilizando octal, ¿no? Entonces, ya conocemos cómo es el lenguaje computacional, cómo es la conversión de binario a decimal, de decimal a binario para números enteros, cómo es la conversión de binario a decimal para fracciones y de decimal a binario también para fracciones. Ya hemos aprendido eso y nos hemos dado cuenta que cuando utilizamos fracciones, ya sea de binario a decimal, ¿y a qué me refiero con fracciones? No a las fracciones que ustedes conocen comúnmente con uno, un medio, dos medios, sino fracciones quiere decir en este formato con coma, con punto, ¿no? En este caso, con fracciones, tiene un punto y decimales después. En ese caso nos trae, dependiendo la calculadora, la computadora o el programa que estemos utilizando, nos trae un error. Pequeñito, pero nos trae un error. Bueno, entramos a lo prometido. Manejo de números de la por razones prácticas, solo puede manejarse una cantidad finita de bits para cada número en una computadora. Y esta cantidad o longitud varía de una máquina a otra. Por ejemplo, cuando se realizan cálculos de ingeniería y ciencias, es mejor trabajar con una longitud grande. Por otro lado, una longitud pequeña es más económica y útil para cálculos y procesamientos administrativos. O sea, si tú quieres hacer un cálculo de 2 más 2, mejorarla en una calculadora de esas básicas, ¿no? Y si quieres hacer cálculos de ingeniería y ciencias, es mejor una computadora que tenga una capacidad mayor. Para una computadora dada, el número de bits generalmente se llama palabra. Acuérdense de este término. La computadora y cualquier elemento electrónico que tenga la capacidad de hacer cálculos numéricos tiene una palabra. La palabra van de 8 bits a 64 bits. La anterior clase habíamos visto, o habíamos escuchado también, que es un bit, ¿no? Un bit es un número binario. Entonces, las palabras, que es, esto ya viene de lo que es arquitectura de la computadora, o sea, la parte del hardware, las palabras van de 8 bits hasta 64 bits. Para facilitar su manejo,
La palabra se divide en partes más cortas, denominadas bytes. Por ejemplo, una palabra de 32 bits puede dividirse en 4 bytes. Ahora los bytes, no me lo estoy inventando acá, no es ocurrencia del libro. Los bytes están por todos lados. En este momento estamos utilizando una computadora, un celular, donde tiene una capacidad dada de bytes. A ver si me permite compartir mi equipo. Acá, por ejemplo, me voy a ir, estamos viendo mi equipo, mi computadora. En todo lado están los bytes, ¿no? Que vienen de los bits, que es el lenguaje binario. Es un bit ocupa un 0 o un 1, ¿no? De acuerdo a lo que es magnetizado o desmagnetizado. A ver, voy a ver si puedo irme al escritorio y vamos a ver dónde aparecen los bytes y qué relación tienen con los bits, ¿no? Vamos a bajar. A ver si llega a mostrarse. La bibliografía. Por ejemplo, acá tengo en mi computadora, tengo propiedades. Debería aparecer la ventanita. Vamos a ver si puedo compartir. Aquí está. A ver, ahí lo ven. Dice, mi equipo tiene, si se fijan acá, un procesador Intel Core 7, ¿no? 3610. Este debe ser de una tercera o segunda generación. Este equipo lo tengo desde el 2011, hace casi ya más de 10 años. Es todavía i7. Es una tecnología de punta, el i7, el procesador. Fíjense, acá tengo los 230 GHz de velocidad. Y acá tengo la memoria instalada RAM. Es de 12 gigabytes. Gigabytes, bytes. ¿No se acuerdan qué era byte? Es 4 bits. ¿No? Ah, ¿y qué es un bit? Un número binario. Un cero. Entonces, hablamos de gigabytes. Giga, ¿qué es giga? ¿No? ¿Qué es giga? Si buscamos ahí cuánto es giga, quédense con eso. Ahorita vamos a ver cómo se ha ido desarrollando desde el principio, los bytes, hasta llegar a giga. Y ahorita hay un término que se llama tera, ¿no? Un tera son 1000 gigabytes, ¿no? Un giga son, son 1000 megabytes. Un mega es 1 millón bytes, de bytes. ¿Y qué es un byte? Son 4 bits, ¿no? ¿Y qué es un bit? Es un número binario, es un 0, un 1. Imagínense la capacidad instalada que tengo acá en mi memoria RAM de 12 gigabytes, ¿no? Sus celulares, en este momento, para que estén viendo Zoom, tienen que tener por lo menos 2 gigabytes de RAM. Menos de eso, no creo que les vaya a dar Zoom. O sea, menos de 2 millones de megas, megabytes, no les va a dar. Imagínense el tamaño de los bits que puede almacenar eso. Pero viene el almacenamiento. Aquí tenemos el tipo de sistema
Bueno, y a la gente que le interesa, a qué se refiere la memoria RAM y qué diferencia hay con el disco duro de su computadora o la capacidad de almacenamiento de su celular. El RAM es la capacidad del, de cada equipo para sostener al programa. Empezando del sistema, empezando el sistema operativo, ¿no? Y también las aplicaciones, ¿no? Por eso es que, y desde aquí vamos a ver un video de almacenamiento. Vamos a ver aquí un rato cómo se ha desarrollado la capacidad de almacenamiento de acuerdo a estos términos que hemos empezado a trabajar desde la anterior clase, lo que es un bit y lo que es un byte. A ver, veamos, ¿no? Entonces, eso es el RAM. El RAM es la capacidad que tiene tu equipo para sostener funcional sin que se cuelgue, que sea rápido, un programa dentro de un sistema operativo o una aplicación dentro del sistema operativo. Por eso es que les digo, el Zoom como es de última generación, seguramente necesita un celular o un equipo mínimamente con 2 gigabytes de RAM en ese momento, ¿no? Entonces, eso se va comiendo un poquito y llegado el momento se puede saturar, ahí tu equipo se cuelga y se apaga o tienes que reinicializarlo cuando le pones muchos programas, ¿no? Entonces, cuando le enseñas muchas aplicaciones o le pones un juego pesado, como se dice, hay juegos que te consumen el RAM directamente y bueno, y se cuelga tu equipo, ¿no? En este caso, tengo para regalar lo que es el RAM, ahí dice que tengo 11,9 gigabytes utilizables porque no estoy utilizando juegos pesados o mis aplicaciones no, no te comen mucho RAM, ¿no? Entonces, es la capacidad de atención que tiene tu equipo. También está lo que es el disco duro o la capacidad de almacenamiento, que también está dado con lo que es los bytes. Pero antes de salirnos de esto y ir a la capacidad de almacenamiento, tenemos lo que es el tipo de sistema que tiene, en este caso para mi computadora, sistema operativo de 64 bits. ¿No ves? ¿Se acuerdan? Que acabamos de leer, la arquitectura de las computadoras van de 8 a 64 bits, ¿no? Inclusive se está buscando, o creo que ya hay algunas computadoras de gamers con 128 bits, y eso va de acuerdo al avance de la tecnología, ¿no? Entonces, nuestro sistema operativo es de 64 bits en este caso. Ahora, hay programas, hay, por ejemplo, algunos AutoCAD u otros Civil 3D, programas de ingeniería, que solo te funcionan con 64 bits en algunas de sus versiones y en otras versiones te funcionan con 32 bits. Pero las computadoras, por lo menos la de última generación, que tiene un procesador i7 o i5, ¿no? Te están viniendo con 64 bits, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que te va a dar menos errores al momento de darte resultados, ya sean numéricos o cuando esté ejecutando algún tipo de programa, ¿no? 64 bits ya es muchísimo y eso grábenselo porque vamos a ver la siguiente clase en qué nos influye estos 64 bits, en qué nos influye los 32 bits,
o si tuviera una computadora de 8 bits, ahorita vamos a ver la diferencia también, los 64, 32, 16 y 8 bits. De ahí sale, ¿no? Se dan cuenta que todo viene, un byte tiene 4 bits, 2 bytes tiene 8 bits, ¿no? Todo se va haciendo múltiplos de 4, ¿no? Entonces, se va, o no es de 4, sino son 64, 32, 8, 16, múltiplos de 8, ¿no? Múltiplos de 8. De ahí viene que se va desarrollando 64, 128, 200 y pico, ¿no? Y las memorias celular y todo se va ahí. Entonces, es una explicación de dónde salen estas cifras, múltiplos de 8, y se va a ir creciendo con el tiempo, ¿no? Entonces, aquí tengo, ahora veremos mi disco duro para ver lo que es bits y bytes. Voy a compartir, a ver, me permite. A ver si me permite compartir. Ahí está. Tengo ahí a ver. Ahí voy a hacer clic en disco duro local C y voy a ver las propiedades. Obviamente no me va a dejar, no me permite compartir. A ver, vamos a ver. En este caso, voy a poner equipo. Y ahí, como se fijan, tengo el disco duro local C y tengo la copia D. Entre los dos me suman 698 más 366, es un tera casi, ¿no? Un tera. Y aparte tengo un disco externo que es de 500, te dice que es de 465, pero generalmente eso te lo come el sistema, el saldito de los bytes, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá tengo gigabytes, un terabyte. No, tengo un terabyte de memoria o de capacidad de almacenamiento en esta computadora, que está altísimo, ¿no? Ahora, un celular, digamos, de ustedes tiene comúnmente 32, de ustedes, de algunos debe tener tal vez 16 gigabytes, por eso están borrando sus fotografías, o sea, la capacidad de memoria ha llegado a su límite, tienen que borrar videos, y en algunos casos tienen que botar el celular, es nuevo, ¿no? Porque se va llenando la memoria. Y, y obviamente los programas actuales cada vez vienen con más requerimiento, tanto de disco duro como de RAM, ¿no? Entonces, tengo acá una canción muy interesante, me gustaba en los tiempos, pero a ver, no he escuchado. La vamos a escuchar. ¿Cómo, ¿Cómo se escucha en 8 bits? ¿Cómo se escucha en 16 bits? ¿Y cómo se escucha en la realidad? ¿No? Entonces, ahí están fijándose lo que son las maquinitas de juegos. Bueno, algunos de ustedes tal vez han llegado a conocerlas. Eh, Vamos a poner a ver la canción.
Esta es la introducción de la canción real. Vamos a ver en 16 bits. O sea, ¿cuánto? 4 bytes. 4 bytes, ¿no? Ahí tenemos en 16 bits, o sea, 4 bytes. Y en 8 bits, ¿cómo se escucharía? O sea, en 2 bytes. Bueno, ahí hemos visto la diferencia que hay cuando tenemos 8 bits, 16 bits y lo que es real, ¿no? Entonces, de acá nos vamos a ir a ver si está el video. Vamos a mostrar un video que se trata de las músicas que escuchamos. Es el mismo tema y si se dan cuenta, con tan poquita memoria de la computadora, con 8 bits, se podía sacar tonos, ¿no? Y algunos que tenían los celulares antiguos, inclusive se podía colocar ese tonos y recuerda, ¿no? Estamos hablando de los, no hace mucho, estamos hablando de los años 90, los 2000, donde aparecieron ya celulares, y en los celulares son un claro ejemplo de la base de la tecnología, ¿no? Antes solo se podía manejar la computadora y luego aparecieron los celulares y empezaron a avanzar de manera rauda, pero los primeros celulares tenían esos tonos, ¿no? De 8 bits, luego de 16 bits, y ahora tienen una alta fidelidad, porque prácticamente su celular tiene tanta tecnología como una computadora portátil, inclusive de mediados de los 2010, ¿no? Más allá de que uno pueda tener el último celular de una generación, 2 RAM, no lo tenía cualquier computadora. Entonces, los que han jugado Mario Bros, ¿no? O algún otro juego de los 90s, se han de dar cuenta que eran juegos de 8 bits, eran juegos de 16 bits, y por ello, a eso, los desarrolladores han logrado que esos juegos tengan un público variado, inclusive que hasta ahora se sigan jugando, ¿no? Pero a comparación de los juegos actuales, por ejemplo, lo que es Free Fire, el Dota, ¿no? No hay punto de comparación de lo que eran los juegos de los 90. Estamos hablando de un desarrollo de los 20 años, ¿no? Del 2000. Y, y bueno, ¿eso por qué? Porque el bit pequeñito siempre se ha convertido en byte y los bytes se han multiplicado de manera de potencial, ¿no? De manera potencial, y la memoria de las computadoras se ha hecho muchas más amplia
y obviamente que te puede aceptar programas de mayor capacidad, y eso implica que te puede almacenar información, más información, y por lo tanto, cuando le pides un resultado, te va a dar esa información sin errores, ¿no? Vamos a ver este video. Hace un par de décadas nació esto, lo que actualmente conocemos como memoria USB, siendo el sustituto del protagonista del día de hoy, el disquete. Puede que estés dentro del grupo que no conoce estos artefactos, pero no te preocupes porque hoy te mostraré un poco de historia. Te explicaré cómo funcionan y el por qué se siguen usando en pleno 2020 a pesar de ser una tecnología prácticamente obsoleta. El disquete fue inventado por la compañía IBM, allá por el año de 1967. El tamaño inicial del disquete era de 8 pulgadas, pero a través de los años se fue reduciendo hasta llegar a su formato de forma final, que quedó en las 3.5 pulgadas, sin duda considerablemente más chico. A la vez que el tamaño físico se reducía, el tamaño lógico de almacenamiento aumentaba. El primer disquete era capaz de almacenar unos 175 kilobytes de información, mientras que las últimas versiones en producción comercial llegaron a poder almacenar hasta 2. Y el estándar de almacenamiento que prevaleció por años fue el de 1.44 megabytes. Allí indica 1.44 megabytes. Con eso trabajábamos por los 90s, por los 2000, inclusive bien entrado los 2000, 2005. Estamos hablando de 1.44 megabytes. ¿No? Y escuchen esto. Habla de 175 kilobytes, ¿no? Kilobytes, que sería 175.000 bytes, ¿no? 175.000 bytes, eso lo divide entre 4 y va a salir lo que son bits, ¿no? ¿Por qué le llamaron? Entonces, ha ido de esos disquetes, así que son en forma de cartoncito, que se manejaba muchísimo en el principio de los 90, antes de los 80, y ahí se trabajaban programas, no se podía trabajar Word, todavía no había Excel, los programas de cálculo eran muy básicos y generalmente se utilizaba el libro, el cuaderno, la memoria de cálculo para hacer cálculos, porque no teníamos las computadoras, ¿no? Imposible hacer este tipo de conferencias, por ejemplo. No había la computadora, el internet no había llegado todavía. Entonces, estamos hablando de muy básico y cómo ha ido subiendo, por lo menos desde donde yo conozco, estos disquetes son memorias portátiles, puede ser una USB, pero es increíblemente pequeña de almacenamiento, ¿no? Vamos a seguir viendo. 5 kilobytes de información, mientras que las últimas versiones en producción comercial llegaron a poder almacenar hasta 240 megabytes. Pero no fueron tan populares, y el estándar de almacenamiento que prevaleció por años fue el de 1.44 megabytes. Si te preguntas por qué le llamaron floppy, es porque inicialmente eran construidos de una manera que la carcasa era muy fácil de doblar. Por eso usaron el término floppy, que se traduciría al español como flexible. Esto a su vez era un motivo del por qué no eran unos medios de almacenamiento tan seguros, al menos estructuralmente hablando, ya que a lo largo de las décadas de los 80 hay más usuarios y compañías. Originalmente, el disquete sí era un medio de almacenamiento, al menos hablando de la información guardada. Debido a su bajo uso, su fabricación empezó a ser de una terrible calidad. Esto era así para tener bajos costos de producción, y una prueba de ello es que de mi caja de 10 disquetes solo funcionaron 4. A pesar de esto, el hecho de utilizar un disquete en pleno 2020, aunque sea solo por motivos de diversión o nostalgia, me hace sentir bien. Hay algo en ellos que me resulta particularmente gratificante. Su clásica estructura, los sonidos característicos asociados a su uso. No lo sé, tal vez sea solo mi percepción, ya que crecí con ellos, pero como leí en un comentario por ahí, los disquetes son como Jesús, murieron para convertirse en el icono de salvación. Dale like si entendiste esa referencia.
Para comprender de manera más profunda esta pieza de ingeniería tendremos que sacrificar uno. Bueno, realmente ya estaba muerto, así es que aquí vamos. Primero tenemos esta pequeña lámina metálica, a la que se le conoce como obturador. Esta es la carcasa, que es la que almacena el resto de los componentes, así como también define el clásico factor de forma que ya conocemos. Este candado de aquí permite proteger el disquete contra escritura, algo parecido a lo que vemos hoy en día en algunas memorias SD. Estas dos que vemos aquí son fibras que limpian a la cinta magnética del polvo o ciertas partículas que pueden afectar la lectura o escritura de la información. Luego tenemos a este pequeñín, un resorte que ayuda al obturador a hacer su trabajo. Ahorita lo explicaremos más a detalle. Luego llegamos al corazón del disquete, que es esta cinta plástica cubierta con óxido de hierro. Aquí es donde se almacena la información, mediante el principio de magnetismo. La pieza metálica del centro es lo que ayuda a girar a este, para que los datos puedan ser leídos. Los pequeños hoyos de aquí se alinean en el cabezal del lector, y básicamente son todas las piezas. Realmente no es tan complejo, pero mejor veamos cómo funciona todo en conjunto para que lo comprendas al 100%. Los disquetes funcionan de una manera muy similar a como lo hacían los antiguos VHS y cassettes de música. Utilizaban esas clásicas cintas plásticas cubiertas con un material que se podía magnetizar, que generalmente tenía una apariencia entre negra y café. Pero empecemos de adentro hacia afuera. En el disco magnético es donde se guardan los datos. Este se divide lógicamente en pistas y sectores. Esta división puede variar entre los distintos sistemas operativos y sistemas de archivos, pero en esencia esta división ocurre al momento que formateas el disquete y se aplica un sistema de archivos. Y si lo pudiéramos ver físicamente se vería algo así, y cada bit de información se almacena en estos espacios, donde posteriormente serán leídos o modificados. Vamos a regresar a esa gráfica. De cada bit de información. Fíjense cómo es grabado los bits, ¿no? En el disquete. Cuando es punto, debe ser en 1, y cuando hay espacio es un 0. Entonces, de esa forma se va almacenando la información en una computadora. Obviamente, esta es una explicación más didáctica porque ahora los disquetes han sido desechados y hemos optado por memorias, por ejemplo, sólidas, que tienen muchísima capacidad. Dense cuenta, 1.44 megabytes. En este momento, ¿cuántos gigabytes tenía mi computadora? ¿No? Son 1000 de estos disquetes. ¿No? 1000 de estos disquetes. Solo en una computadora. En los celulares son muchísimo más. Entonces continuamos. A ver, una parte más interesante acá. Serán leídos o modificados. Al introducir el disquete en el lector, el obturador cambia de posición para que el cabezal sea capaz de leer o escribir los datos. El eje central se alinea con el motor que lo hará girar. Lo hace gracias a este par de orificios. Y una vez que se encuentra en posición, el disco empieza a girar a unas 300 revoluciones por minuto. El cabezal del lector es el encargado de magnetizar la superficie del disco y realiza las típicas operaciones de lectura y escritura. Si analizamos un poco, el mecanismo es muy similar al utilizado en otros medios, como los tradicionales discos duros y discos compactos. Un disco gira mientras que un cabezal lee o escribe los datos en él. Por supuesto, existen variaciones, pero el principio fundamental se mantiene. Hagamos una breve prueba para ver su funcionamiento en la práctica. Utilizaré este lector USB de la marca IBM, casualmente la compañía que inventó el disquete. Por cierto, este video es traído a ti por IBM. Ok, no es cierto, este video no está patrocinado por nadie. Entonces, ahora sí viene la parte emocionante donde pondremos en funcionamiento a este cacharro. Pero lo haremos de una manera poco común para agregarle un poco más de complejidad. Normalmente lo conectaríamos a un PC, pero esta vez lo conectaremos al celular, donde veremos la utilidad realmente universal de un puerto USB, el cual nos permite tener una retrocompatibilidad extrema. Usaremos el lector de disquetes, un cable OTG y por supuesto un celular. Procedemos a hacer las conexiones y veamos qué sucede. Funciona, ya que aquí nos muestra la unidad, lectura y escritura. Copiaremos un pequeño libro digital, que básicamente ocupará todo el espacio en el disquete. Por cierto, lean siempre que tengan oportunidad, es un buen hábito. Y escuchemos el relajante sonido de un lector de disquetes en funcionamiento.
yo quiera. Así es que hagamos un intento. Como vemos, funciona a la perfección. Pero recordemos que los disquetes actuales ya no son tan confiables como lo eran antes. Por lo que si de pura casualidad te toca usar uno de estos, trátalo con mucho cuidado y almacénalo en un lugar fresco y seco, tal como los alimentos. Y si puedes usar un estuche, mejor. Porque a pesar de que en el interior tiene esas fibras que limpian las partículas de polvo, a veces no son suficientes, y tus datos pueden quedar irrecuperables. A pesar de esto, aún me encantan los disquetes. Dime qué opinas de esto, amigo. Al sacar el disquete, el obturador regresa a su posición original gracias al pequeño resorte, y el disco ya no queda expuesto directamente. Hasta este punto has de pensar que el disquete era uno de los peores medios de almacenamiento, pero no es necesariamente así. E incluso en pleno 2020, compañías aeronáuticas como Boeing siguen recibiendo actualizaciones de software mediante disquetes. Resulta un proceso tardado y ciertamente ineficiente, pero la seguridad en las aeronaves es crucial para la integridad de los pasajeros, por lo que el uso de disquetes es una opción con un nivel de vulnerabilidad bajo, comparado con otros medios actuales que se mantienen conectados a la red y pueden ser accesados por distintos atacantes. A su vez, las fuerzas aéreas de distintos países, tal como Estados Unidos, también siguen utilizando el disquete como principal medio de almacenamiento removible. Las razones principales es seguridad y confiabilidad, y es que a pesar de que las versiones comerciales actuales de los disquetes son malas, las versiones antiguas eran bastante confiables, y estas son las que siguen utilizando. También existen fabricantes que siguen creando disquetes de buena calidad, exclusivamente para este tipo de organizaciones. Y es que una de las principales ventajas de utilizar computadoras con este tipo de medios es que están desconectadas de internet, lo cual hace prácticamente imposible un ataque externo. Aunque parece que finalmente este año será el definitivo, y dejarán de usarlos, para dar paso a unidades de estado sólido ultra seguras, con las cuales seguirán controlando las operaciones nucleares. Cualquiera que sea la situación, debemos entender que el disquete es una pieza de hardware histórica, y que a pesar de que actualmente no sean un medio ampliamente utilizado, no pueda ni siquiera una canción en ellos, es divertido y hasta cierto punto nostálgico tener uno, y utilizarlo de vez en cuando, para recordar cómo fue que los medios de almacenamiento empezaron, y fueron evolucionando, hasta el grado de lo que tenemos actualmente. Del tamaño de una barra de chicle, que pueden copiar información a miles de megabytes por segundo. Juegos mediante disquetes, simplemente. Bueno, vamos a volver. Un minuto. Vamos a volver acá. A la parte que nos interesa. Bueno, acabamos de ver el bit, cómo se ha expandido en un byte y cómo la palabra byte ha entrado en todo lo que es la computación, y también los bytes tienen que ver en las ciencias, en la ingeniería, ¿no? En la economía, en la administración, en todo lado está lo que son los bytes. Los bytes es la capacidad de almacenamiento, ¿no? Del aparato electrónico, y estos bytes han ido creciendo de manera potencial, ¿no? En el tiempo, lo que era antes, hace 2 décadas, un disquete, para los que trabajaban en ese tiempo, en un disquete se podía almacenar mucha información, o bien estaban 2 o 3 disquetes, se ha ido todo eso, se ha quedado obsoleto, y la tecnología ha hecho herramientas más pequeñas y muchísimo más funcionales en la ejecución de los trabajos, en la ejecución de las aplicaciones, y sobre todo mejorar la calidad de vida de seres humanos, de los seres humanos. Ahora,
Toda esta explicación que pareciese un curso de computación era para mostrarles la relación que tienen los bits y los bytes. Tenemos, volviendo ya a nuestro libro, ¿no? Lo que son números enteros, y estamos hablando del tamaño de una palabra. Ya para terminar, antes de entrar a la sesión de preguntas, si es que las hay, vamos a hacer una recopilación de lo que hemos aprendido hoy. Hemos aprendido lo que es a convertir decimales en binarios, números decimales en binarios, enteros en binarios, fracciones en binarios, fracciones decimales en binarios y fracciones binarias a números decimales, ¿no? Algo muy sencillo. Hemos aprendido la utilidad y la funcionalidad de lo que son los bits. Ya de la anterior clase, que un bit es un 1 o es un 0, es un espacio pequeño, si se quiere es un punto, así como vimos en el video, donde se graba en la memoria de la calculadora, de la computadora, del celular, pues se graba información para que sea utilizada por el usuario. En nuestro caso, los bits en su cantidad varían de una máquina a otra, ¿no? Y de acuerdo a eso, te da la capacidad y te da también lo que es la precisión, ¿no? No es lo mismo tener una máquina con un tamaño de la palabra, que es también lo que hemos aprendido hoy, ¿no? Es la cantidad de bits que tiene que puede aceptar una computadora o un artefacto electrónico para el cálculo de operaciones. Por ejemplo, una, una computadora de 8 bits va a ser muy básica, te va a dar operaciones o resultados de operaciones con mucho error, a diferencia de una computadora que tenga una palabra de 64 bits, ¿no? Que tiene mucha más capacidad de almacenamiento y obviamente mucha más capacidad de dar respuesta, ¿no? Entonces, hemos escuchado cómo sería la música de los arcade, ¿no? De las maquinitas de 8 bits, de 16 bits, y cómo se hacía en comparación a la música que se grababa en esa época. Bueno, estoy hablando de los 80s, 90s, donde la música, había música también, la música tenía una calidad diferente a la de ahora, pero si la querías expresar en un tono de teléfono celular, por ejemplo, te salía como lo que hemos escuchado. Estoy hablando de un celular del 2006, 2007, 15 años, inclusive entrados 2010, 2012, ¿no? Ahí todavía hay celulares que tenían ese tipo de tamaño de la palabra, porque todavía no había avanzado mucho la ciencia en el tema de los celulares, sí en las computadoras, ¿no? Porque había más espacio en una computadora portátil o una computadora estacionaria, pero en un celular era muy pequeñito y era muy difícil colocar una memoria de almacenamiento grande. Por eso es que tenían palabras pequeñitas, de 8, 16, a lo mucho 32, ¿no? 32 bits. Ahora ya hay celulares que tienen 64 bits, son los de última generación. Obviamente, como tienen 64 bits, se les puede para aplicaciones
se le puede cargar aplicación de mayor complejidad, aplicaciones de mayor complejidad. Entonces, gracias al tamaño de esta palabra, ustedes pueden jugar Free Fire, Fortnite, Dota, todos los juegos, ¿no?, que están de moda y posiblemente en un futuro vayan a ser inclusive hasta de realidad virtual. Todavía no se ha llegado porque el celular necesita una memoria de RAM mayor, procesadores mayores, donde no se caliente el celular y obviamente se cuelga y se apaga, ¿no? Por eso es que la realidad virtual todavía no ha llegado a nosotros, pero seguramente con el avance llegaremos a palabras de 128, 256 bits y por ende procesadores de mayor capacidad en nuestro celular que podamos tener inclusive conferencias en 3D de aquí a muy poco, ¿no? Entonces, es importante también que aparte que cada computadora, que cada equipo electrónico, su celular, su calculadora, ya sea la más básica, o su computadora, tiene una arquitectura denominada palabra, donde tiene un determinado número de bits, ¿no? Cada bit se divide en cuatro bytes, o perdón, un byte tiene 4 bits, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense si yo manejara, por ejemplo, un gigabit, ¿no? Gigabit, ¿no? Entonces, sería muchísimo más de lo que manejo ahora como byte. Entonces, por manejo. A la siguiente clase, averigüen por qué se les dice bit. A ver, vamos a hacer una sesión de intercambio de conocimientos. Ahí tienen tarea. Averigüen por qué se llama bit. Y vamos a seguramente lanzar un cuestionario ahí en vivo para que ustedes lo respondan y bueno, será en algún puntaje de participación. Ya, entonces tarea, lo voy a poner en el chat, averiguar por qué se llama bits. Bueno, se me fue la S. Bueno, con eso terminaríamos la clase de hoy. Vamos a continuar la siguiente clase, ya con lo que es viendo los tamaños de la palabra, y haciendo ejercicios del tamaño de la palabra con 8, 16, 32 bits y vamos a encontrar los errores que nos bota cada uno de esos tamaños de la palabra. Si ustedes quieren preguntar, voy a habilitar el micrófono. Si no tienen preguntas, habilitado, nos vemos la siguiente clase y ya tienen tarea también. De todas formas, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Luego. Hasta luego, Inge.